Esta bullying, palabra que ya cobró autorización por el uso que se le da, que decíamos al principio, acoso, funcionó en Irlanda del Norte. Una adolescente se suicidó porque publicaron sus fotos. Adolescente, 17 años, se mató después de que se publicaron una serie de fotos bajo un engaño. El joven le había revelado a su familia y a la policía que era víctima de bullying antes de tomar la trágica decisión. Había sido engañado por un acosador que lo impulsó a publicar una serie de fotos comprometedoras. Es curioso, pero logran convencerlos de que se despojen de sus ropas, por ejemplo, para tomar fotos íntimas. Héctor, pero eso también es bullying, porque era un acosador sexual por internet. No, pero después se publican las imágenes y entonces ya es objeto de burla de todos los que lo conocen, tanto en su escuela como en su lugar de su vivienda. Estamos muy apenados por la trágica muerte de uno de nuestros jóvenes atletas. Y la razón era esa. Y te sorprendería la cantidad de jovencitos, y no estoy hablando del extranjero, estoy hablando de nuestro país, entre adolescentes, cómo se da ese tipo de chantaje, de manipulación de personas que se aprovechan pues de la debilidad muchas veces emocional o hasta inseguridad o falta de comunicación de los jóvenes con sus familiares para que los metan en este juego de que los están chantajeando, los están fastidiando, los están acosando. Era atleta y tal vez de eso lo convencieron, de que luciera sus cualidades físicas, sus habilidades. Pues no se han tomado las medidas suficientes como para que se erradique este problema, pero hay algo que me llama mucho la atención. ¿Has visto la cantidad de libros que se manejan y toda esta cantidad de alrededor del bullying? Realmente se ha vuelto un negocio más que una solución a este tipo de problemas que se da en todo el mundo. Hablando nada más de nuestro país, por ejemplo. Es que regresamos al origen de todo. El problema es familiar. Los niños agresores, los niños peleoneros, los niños sinvergüenza se hacen en el hogar y se fortalecen desde luego por la falta de preparación y vigilancia del maestro en la escuela. Entonces volvemos al mismo punto. Mientras no se fortalezca el ámbito familiar y el ámbito escolar, esto va a seguir y pueden publicarse 1,000,000 de libros. No está ahí el problema. No está en cómo se maneja, cómo... No, es la casa, es la familia, son los papás y es el maestro. Formación del niño. No creo, son las pandillas y son como el maldito de Bart Simpson. ¿Cómo se llama? Nelson. Sí. Donde quiera hay individuos así, abusadores y dispuestos a divertirse con los más débiles, con los más tranquilos en su comportamiento. Entonces, es ahí donde la denuncia puede evitar que esto llegue a agresiones como la que estamos narrando. Pero antes tenías el abusador en tu escuela o en tu salón y ya, pero ahora con las redes sociales es una cantidad de acosos. Bueno, hay hasta páginas específicas que a veces forman de una persona a la que le quieren hacer este tipo de abuso, de ofensas, y se han visto muchos suicidios al respecto, no aguantar la presión de ser la burla de toda la escuela, y a veces se hacen noticias internacionales. El primer abusador que tiene el niño es en el hogar. Y se convierte en víctima o victimario, dependiendo. En la casa es un angelito.
y en la escuela es un demonio. O al revés, en la casa es un demonio y en la escuela es un angelito. El abuso dentro de la violencia intrafamiliar es el origen del abuso externo. Es el hogar el que genera a la víctima o al victimario. Y desde muy pequeños. Desde chiquitos. No existe la pandilla todavía. No, desde chiquitos. Freud decía, y me encanta la frase, la amo. Los niños son polimorfos, perversos. Asumen todas las formas de perversidad, pero porque lo aprenden en el hogar. Y es la verdad. Un niño que es abusado física o verbalmente, si no tiene la capacidad para defenderse afuera, va a seguir siendo fuera víctima, pero si no, afuera es cuando va a desquitar toda su ira, toda su rabia. Y la escuela, muchas veces la ignorancia de los maestros o su perversión, su morbo, lleva no solo a no detenerlos, sino a fomentar esta violencia, convirtiéndose a veces ellos mismos, los profesores, en violentadores. Siempre ha existido y siempre seguirá existiendo, porque hay una curiosidad por estar fregando a los demás. Claro que ahora existen las redes en donde, como dice Aris, el ridículo se agranda hasta volverse internacional incluso. Pero bueno, si en el hogar se encuentra la solución, pues entonces es culpa de los padres por no saber educar a los niños desde muy chicos a no abusar de los animales y de sus compañeros. Exactamente. Sí. Ahí se genera el problema, ahí se genera la solución. Las autoridades en Nigeria ordenaron la liberación de una niña que envenenó a su esposo y 3 amigos con veneno para ratas. Pero es que la niña había sido obligada a casarse a los 13 años. Y ahora la protesta es de quienes creen que están librando a una asesina, pero los jueces tomaron en consideración el maltrato que recibía y la obligación de contraer matrimonio. Es defensa propia. Siendo tan pequeña no podía con todo, sino de esa manera.